Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos, estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y atentos a lo que va a ser nuestro panel del día de hoy. Tenemos temas que ya estuvimos adelantando en su momento. Vamos a saludar a quienes se conectan con nosotros para poder realizar el panel del día de hoy. Está con nosotros el analista político del Partido Socialista, además concejal en La Granja. Me imagino que también ahí atento a lo que va a ser la Asunción el día de hoy. Juan Valdés, ¿cómo está Juan? Muy buen día. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día a todas y todos. Sí, expectante, tranquilo, esperando la tarde, porque en el caso de La Granja va a ser a las 5 de la tarde el cambio de autoridades, la asunción de las nuevas autoridades para la comuna, y agradezco mucho el cariño de la gente ahí de La Granja que me ha dado su respaldo. Bueno, y también nosotros agradecemos que estés con nosotros ahí también a la previa de lo que va a ser esa asunción. Y también saludamos, lo vemos ahí en camino, además, el diputado de la bancada de Republicanos, Stefan Schubert. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y también felicidades aquí al nuevo concejal que nos acompaña, que tenga también mucho éxito. Gracias a ambos ahí por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a las materias que nos convocan el día de hoy de inmediato para poder empezar a conversar y hablar obviamente de algo que ha tenido bastante repercusión en la opinión pública, bastante molestia además, en particular a quienes estaban ahí a la expectativa de estas devoluciones de las ISAPRES, particularmente por algo que ya hemos mencionado, hemos estado conversando, el tema de las responsabilidades que se asignan unos a otros, pero finalmente es importante ir viendo cuáles son las opiniones que han ido surgiendo respecto al por qué esta prolongación en el tiempo y además los márgenes bien escasos en cuanto a las cuotas en las cuales se va a estar entregando estos dineros en el marco de la devolución de las ISAPRES. En ese sentido, quería ahí dar cuenta de lo que ha planteado la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud. Ella ha dicho que las ISAPRES tienen los incentivos para poder abreviar plazos de devoluciones. También explicó que desde su ministerio por ley no les correspondía ver la mecánica de pago. Y ahí vienen también el tema de por dónde vamos observando no solamente el tema de las responsabilidades, sino que además las posibilidades de poder efectivamente hacer un cambio en torno a lo que han sido los montos y los plazos de devolución. En ese sentido también es bien relevante el traer a colación lo que se ha estado planteando en particular por parte de otras autoridades. Por ejemplo, desde la Superintendencia de Salud se tiene la posibilidad de, a través de la fiscalización, de revisar los planes de pago y que sean correctos y además estén de acuerdo con la condición financiera de las ISAPRES, que es donde también se ha apuntado bastante. Quiero entrar en este tema también señalando que en la jornada de ayer el superintendente de Salud, Víctor Torres, durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado, señaló que ninguna ISAPRE ha utilizado la modalidad pronto pago, incentivo para acelerar la devolución de los afiliados, dando cuenta de que ahí también nos encontramos con tal vez algunas alternativas. Les dejo la palabra. Juan, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo también has observado este tema y particularmente cómo podemos hacer eco de lo que ha sido este malestar. Bueno, claramente aquí estamos frente a un caso que ha sido permanentemente motivo de molestia por parte de la ciudadanía y sobre todo muy fundada la molestia de la ciudadanía. O sea, primero, para colocar los hechos como corresponde y en el contexto, ¿no? Y la ISAPRES le cobran de más a todos los afiliados. Le cobran de más, sin ningún argumento, le meten la mano al bolsillo a los usuarios y le suben las tarifas y le cambian los planes en forma unilateral. Fuera de todo contrato, y así lo reconoce la Corte Suprema, ¿cierto? Y establece un mecanismo de devolución o por lo menos establece la obligatoriedad de parte del sistema de devolver la plata a los usuarios. Plata que le corresponde a los usuarios, que se la sacaron sin cuotas, sin nada y muchas veces con altos intereses y multa y todo lo demás porque algunas personas pues, seguramente pagaban atrasados. Sin perjuicio de eso, luego vino una ley para resolver el problema porque claramente la inestabilidad del sistema de ISAPRE también provoca una inestabilidad en las clínicas, en el sector privado, que es donde se ha radicado básicamente el problema. La ISAPRE tienen una alta deuda con las clínicas en Chile. No me recuerdo bien la cifra, pero era algo así como más de 500 millones de dólares, ¿no? Y eso afectaba el sistema y el funcionamiento claramente de las clínicas y eso generaba un problema mayor, todavía una sobrecarga al Estado, al sistema de salud de los hospitales, que ya cuenta con una crisis importante de 3 millones de personas esperando en listas de espera, ¿no? Según reconoció el ministerio. Entonces, ese es el contexto.
Y el gran problema que tenemos acá es que al momento de devolver la plata que es de los usuarios, o de los clientes, como ellos le llaman, ¿cierto? Entonces la ISAPRE en este acuerdo que se hace, traje a la medida que se hace por parte del gobierno también y también del Parlamento, este acuerdo que se hace para poder evitar la crisis, la caída del sistema y también evitar, por cierto, una crisis mayor, una recarga mayor sobre el sistema público, se genera este acuerdo para que las ISAPRES pudieran devolver en cómodas cuotas durante 13 años el cobro que le hicieron de más a los usuarios durante un corto periodo de tiempo anterior, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta situación de abuso por parte de los dueños de la ISAPRE del sistema sobre usuarios y usuarias que no tienen otra forma de reclamar más de lo que han hecho, y hoy día la ley ha permitido que las ISAPRES sigan operando, y hoy día, además, a su completa voluntad respecto de cómo devolver estos recursos que son de sus clientes, son de sus usuarios, son de las personas que requieren el sistema ISAPRE y que están muchas veces atrapados porque no pueden salir. Yo conozco personas que tienen enfermedades de alto costo, muy complejas, y que no pueden salir del sistema porque si no, no podrían tener prestaciones rápidas porque ya están en tratamientos. Entonces hoy día están presos del sistema, las ISAPRE les cobraron de más, y hoy día las ISAPRE le quieren devolver de 500 pesos, de 50 pesos, de 1.000 pesos, en fin. Claramente este es un abuso que yo espero que los legisladores puedan resolver, y también habla de que se requiere una reforma al sistema de salud en Chile que pueda dar respuesta clara, concreta y oportuna a los problemas de salud de la población. Diputado, voy con usted para poder también conocer su apreciación. En varias oportunidades también se ha apuntado al Parlamento a la hora de ir viendo el resultado de lo que son estas devoluciones. Me interesa también saber mucho cómo también está observando este tema, y también lo que decía Juan, de qué manera también podemos apuntar a la reforma del sistema, que también es otro tema subyacente a lo que es el tema de las devoluciones y lo que fue también el objetivo inicial de la ley Corta ISAPRES. Bueno, en primer lugar me disculpo porque voy en camino, voy justamente al cambio de alcalde en la comuna de Pucón, Villarrica, así que voy a sacarle espica, estoy en un lugar hermoso. De hecho, le iba a comentar. Espectacular, así que a gusto. Diputado, de hecho lo vamos viendo ahí, el cielo ese propio del sur. Saco pica ahí, pero está realmente hermoso. Por eso me excuso también. Bueno, todo lo que ha pasado con el tema de las ISAPRES y de las devoluciones, por supuesto, indignante. Es indignante lo que está ocurriendo. Ahí lo perdimos un poquito, vamos a ver si ahí en alguna de esas curvas del camino podemos recuperar entonces esa conexión con el diputado Stefan Schubert, que ya nos decía, va ahí en los caminos en la región de la Araucanía, por el sector de Pucón, a lo que va a ser un cambio de mando en municipios. Así que vamos a ver si podemos ir recuperando esa comunicación, cuando justo estaba ya empezando también a tratar un poco el tema. Ahí sí, diputado, lo habíamos perdido, tuvimos un silencio, pero ya volvió recién, así que le pedimos que comencemos de nuevo su argumentación. ¿Ahí sí? Ahí sí. No me estaba corriendo la respuesta, fue problema de señal. Sí, no hay problema, sí, lo entendemos. Me imagino que fue ahí una curva en el camino, no se preocupe. Justo, y venía escuchándolos perfecto hasta ahora. Bueno, no sé hasta qué parte se escuchó, pero aquí, luego de estos abusos, el problema explota con un problema que se suscita con un fallo de la excelentísima Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que entender que los legisladores somos el poder legislativo y no el poder judicial. Por esa razón, las sentencias que puedan dictar los tribunales son siempre de aplicación exclusiva de las partes que son parte en un juicio, y no de aplicación general, porque cuando yo a través de una sentencia digo esto aplica a todos los que estén en esta condición, lo que estoy haciendo es legislar. Y para legislar pasa un proceso distinto que demanda negociaciones. Ahí tuvimos nuevamente la caída de la señal del diputado. Ahí sí volvió, fue muy breve lo que se cortó. Sí. Bueno, entonces aquí se estuvo legislando a través de un fallo de la excelentísima Corte Suprema porque la aplicación fue general. Eso es un gran problema porque no pasó por el proceso legislativo que hubiera demandado buscar una solución distinta. Solución que efectivamente no apareció. Este problema viene hace tiempo y la solución no estaba, pero no es el poder judicial el que puede establecer, como lo hizo en este caso, una aplicación general de una sentencia. Y esto generó una crisis en el sistema
crisis que hizo que cientos de miles de personas que estaban en las ISAPRES pasaran al sistema público, recargando al sistema público de manera que no estaba preparada para recibir. Ahí nos detuvimos un momento a ver si puedo buscar la conexión. Que el sistema público no estaba preparado para recibir, y luego el gobierno envía un proyecto de ley que busca la forma de hacer viable el pago, pero que la industria no caiga. Es un tanto paradojal, ¿no es cierto?, que este gobierno, que es el que siempre habló en contra de las ISAPRES, hoy día enviara un proyecto de ley para, de alguna forma, salvar o permitir que sigan existiendo las ISAPRES. Pero esto nos generaba un problema que era mayor, que es que si el sistema privado de salud cae, el sistema público de salud cae detrás. Y eso es un dramón. Ya el sistema de salud público está en un problema muy profundo. Recordemos que desde agosto varios hospitales, entre ellos el de la Araucanía y también sé de otros, no tenían hilo de coser y no podían operar porque no tenían insumos, no tenían hilo, no tenían gasa, no tenían distintos insumos básicos. La lista de espera era de aproximadamente 2 millones. Hoy día con este gobierno estamos en 3 millones de personas en listas de espera. Y eso es el sistema público, que está sobrecargado y que muchas veces además se sirve incluso del sistema privado para poder seguir existiendo. Pensemos en la pandemia, pensemos incluso en los servicios que presta el sistema privado. Por lo tanto, el sistema privado no puede morir, porque hoy día si muere el sistema privado, colapsa el sistema público, y eso sería, imagínense para este gobierno, con los dramas que tiene, con las cifras que exhibe, imagínense además cayera el sistema privado y como consecuencia de ello caiga el sistema público. Eso hizo que entonces el gobierno envía un proyecto de ley que busca el otorgar estos plazos para que no muera el sistema privado, sino que pueda subsistir y cumplir de alguna forma muy pobre, muy mediocre con la sentencia, porque efectivamente que me devuelvan 1 millón o 4 millones de agota, por supuesto no me sirve porque no se luce. Pero esto es una lamentable situación en la que nos encontramos como país por el fallo de la Suprema, por el proyecto de ley del Ejecutivo, y que el Legislativo aprueba en esta realidad. Parto con la misma frase. Esto es más que lamentable. Esto repugna a cualquiera, porque efectivamente no está trayendo una solución. Lo que estamos haciendo es que el sistema exista y que de alguna forma se cumpla la sentencia para el pago aún esto sea en muchos años. Entonces, es de aquellas situaciones donde tenemos que salvar, porque la crisis que podría significar la caída del sistema público de salud no lo podemos pensar. Entonces, lamentablemente, caímos en esta pésima ley, que es una pésima respuesta que no deja a nadie satisfecho, pero que permite que el sistema subsista y de alguna forma pobre se cumpla con la sentencia. Así que esa es la situación en la que nos encontramos hoy día. Y es muy lamentable, y yo creo que incluso nosotros intentamos mejorar ese proyecto. Yo no soy de la Comisión de Salud, Sí. ni de Hacienda, pero hay diputados que estando ahí intentaron mejorar, se barajaron algunas cosas. Entiendo que algunos aspectos muy técnicos tienen muchas aristas, algunas de ellas sí se logró mejorar. Y hay senadores que plantearon los plazos que se están viendo ahora, además, diputados. Es que era la forma de hacerlo viable, porque hacerlo pagar antes hoy día no era posible, y era de nuevo la caída del sistema. Es un plazo extensísimo, sin intereses, o sea, todas las críticas que se han hecho, por cierto, nosotros las compartimos. Imagínense lo que significó para nosotros tener que votar a favor de una ley así, pero en realidad no había otra salida, y hoy día permite que el sistema subsista a pesar de los malos resultados. Juan, vuelvo contigo. Ahí nos contaba también desde la interna el diputado Schubert de cómo fue también esta discusión de este proyecto y lo que finalmente se transformó en esta ley corta de ISAPRES, y también los plazos involucrados en las devoluciones. Pero quiero ahí quedarme contigo porque también está el tema de cómo desde fuera se ve el tema de la forma en que se legisló. Yo creo que hay aquí, mira, yo no sé si hubo falta de esfuerzo por parte de los parlamentarios de comprender mejor lo que se estaba proponiendo en la discusión parlamentaria propiamente tal, pero lo concreto es que ahora todos los parlamentarios dicen no haber hecho nada, y no lo digo por el diputado Schubert, lo digo por todas las bancadas que han salido a criticar desde antes esta ley, pero la aprobaron ellos mismos. Entonces, como medio especial, decir, oye, pucha, yo no sé, es como la ley de Chilectra, ¿no? Que también todos los parlamentarios se van a decir y a criticar la ley de devolución de los recursos de parte de Enel, de los pagos que debemos hacer todos los ciudadanos a Enel por los tiempos de la pandemia, pero que después nadie se hace cargo. Hoy día tenemos una pésima ley, como dice el diputado. Yo creo que espero que el Parlamento y el Gobierno enmienden esta ley, si es que la ISAPRE no toman la iniciativa de poder acortar los plazos de devolución de los dineros. Estamos hablando que en el caso de Enel nos están obligando a pagar cuentas de electricidad con intereses y multas
en cortos periodos de tiempo a todos los ciudadanos. Y en el caso de la ISAPRE, sin multa, sin intereses, a 13 años. Entonces es como bastante desequilibrar la balanza. Yo creo que en el caso de la ISAPRE es urgente que se corrija. Claramente el sistema no se puede amparar en la buena fe de las empresas. Las empresas miran por su utilidad y su negocio. No tienen voluntad propia de poder acompañar a los usuarios y a las personas en estas situaciones, y por tanto no se puede confiar en que ellos van a actuar de la mejor manera posible, sino que van a mirar siempre por sus propios intereses. Y yo espero que el Parlamento corrija esto y que sirva de experiencia y que se dejen ya de después decir que se equivocaron o que no conocieron bien la materia, que no estuvieron presentes o cualquier excusa que pudieran tener. Estos son errores que se deben corregir porque también afectan completamente la fe pública y el sistema, porque en un sistema de mercado se debe confiar en que las empresas van a hacer lo que deben y lo que corresponde, con también una visión integral de la sociedad y no solamente mirando sus intereses económicos. Diputado, vuelvo con usted. Obviamente le dejo ahí espacio también para hacer los contrapuntos a lo que planteaba Juan, pero además ir analizando los espacios para poder legislar al respecto. Ahí también lo señalaba Juan, el poder efectivamente tal vez no solamente enfocarnos en este caso puntual, sino que además verlo de una forma más amplia en lo que tiene que ver con la salud. Bueno, yo la verdad no le veo mucho piso hoy día para hacer una modificación de esta ley que se acaba de aprobar. Ya expliqué las circunstancias en las cuales se aplica, se aprueba, perdón, y ahora está recién empezando la ejecución. Intentamos en su momento durante la tramitación de mejorarla dentro de los parámetros que permitiera efectivamente que esa plata se devuelva y que el sistema no caiga. Por lo tanto, tampoco es cosa de decir, bueno, que la devuelvan dentro de un año. Se puede legislar así, pero en la práctica significaría lo mismo que la caída del sistema. Entonces, yo no veo espacio hoy día. Diputado, pero usted, disculpe, pero usted cree que devolver de 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos mensuales, eso hace caer el sistema? No, por eso se está devolviendo así, de a gota, y efectivamente es para que el sistema no caiga, y eso haría que el sistema eventualmente no caiga. Ahora, si la gente se sigue desafiliando, va a caer de todos modos. Por lo tanto, tenemos un problema en ciernes, tenemos un problema profundo en el sistema de salud con la coexistencia del sistema público y privado, porque el sistema público ha demostrado su ineficiencia también. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la disyuntiva que como país nos encontramos, y estoy de acuerdo. O sea, las devoluciones de 1.000 pesos, de 200 pesos, de 5.000 pesos no sirven. No es realmente un alivio, o sea, a la larga se la van a devolver, le van a devolver su plata, pero en el fondo no es una buena solución. Lo que estábamos tratando de hacer aquí es salvar el sistema, que su caída sería peor que la devolución a cuentagotas de los recursos. Esa es la máxima que el gobierno siguió cuando presentó el proyecto de ley, que además es el único que puede presentar un proyecto de ley por la materia que regula, y lamentablemente nos encontramos en ese escenario. Yo no veo tal vez el ánimo hoy día de aquellos que no entendieron y votaron sin saber que esto iba a resultar así, hoy día cambie y se sientan tan presionados en un año electoral que digan, no, cambiemos los plazos. Pero si acortamos los plazos, el sistema va a colapsar. Entonces la verdad es que hay que ser responsable por todos lados. Es una gran disyuntiva, es un zapato chino, donde no es fácil salir, donde cualquiera de las opciones es mala. El tema es escoger la menos mala. Diputado, y también desde esa misma perspectiva, usted decía que por lo menos en lo que tiene que ver con lo ya despachado es muy difícil de que se pueda hacer cambios, pero también Juan hablaba de cómo miramos al futuro en lo que tiene que ver con la salud chilena. Ya también lo decía, esto es prerrogativa del Ejecutivo el poder presentar un proyecto de ley, pero también es importante ver la capacidad que hay dentro del Parlamento para llegar a consensos en un tema que generalmente no tiene consensos a la hora de ir viendo cómo y vamos generando esta mixtura en torno a la salud. Hay quienes hablan también de fortalecer FONASA, tomando en cuenta lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. ¿Cómo ve también ese escenario? Porque ha sido difícil legislar en esta pasada. Bueno, no ha habido un proyecto del Ejecutivo en torno a transformar el sistema de salud privada y pública. Por lo tanto, habría que primero tener un gobierno como para poder analizarle y decir si es viable o no, si se le ve posibilidad, incluso también si tiene piso político o no. Yo creo que definitivamente siempre hay un sistema, siempre todos los sistemas los podemos mejorar. Yo creo que verle el fortalecimiento de FONASA es también una alternativa lógica y viable, porque vemos efectivamente que el sistema privado, está en una crisis, y puede ser que esto siga incrementando. Por lo tanto, hay que ver también cómo se comportan, porque hay mucha gente que sigue saliendo del sistema privado, y entonces sí hay que tener un sistema público con la fuerza suficiente para recibirlos y seguir funcionando y no empeorar aún más el servicio que ellos están brindando. Entonces, efectivamente, hay propuestas que
pueden salir del Ejecutivo, no han salido propuestas respecto a un cambio del sistema o una reforma profunda, y por lo tanto el día que el gobierno la presente, me parece que no está en su agenda porque no lo ha señalado, por supuesto lo vamos a analizar, y yo creo que siempre va a haber un piso para conversar y discutir respecto a la forma en la que queremos proyectar el sistema de salud, que recordemos que es un problema en todos los países. Hay países desarrollados que tienen un sistema de salud que incluso funciona, sorpresa, peor que el nuestro, eso cuesta creerlo, digamos, pero así ocurre, y donde la insatisfacción es alta, y donde el gran problema es que termina siendo un subsidio estatal permanente sin la posibilidad de recaudar, incluso en casos donde podrían hacerlo. Hay gente que, por ejemplo, podría pagar su operación en el sistema público y luego no reembolsa, y eso genera, ¿no es cierto?, problemas. Estoy hablando de otros países. Por lo tanto, nunca ha sido fácil el velar por un buen sistema de salud público, en coexistencia o no con un sistema privado. Con las pensiones también es un problema difícil de resolver, incluso en países desarrollados y con una economía harto mejor. Vamos cerrando ideas. Juan, te dejo la palabra para hacer los últimos apuntes en este tema. Sí, lo primero, que esto demuestra que el sistema privado no termina siendo solo subsidiado por el Estado, sino que además termina siendo subsidiado por los propios usuarios. Y por tanto es un negocio muy redondo donde ganan algunos y donde pierden otros. Claramente lo que yo creo es que debe existir una reforma del sistema de salud que pueda dar respuesta a las demandas ciudadanas, a las necesidades de la salud pública en forma oportuna, porque la gente no puede seguir esperando 5 años por una operación de cadera o una operación de rodilla, pero tampoco tiene el dinero suficiente como para estar en el sistema ISAPRE y que le puedan garantizar las operaciones más rápido en alguna clínica. Aquí los que se han servido con estos proyectos y con esta situación son los privados, los que han ganado, porque las ISAPRE nunca han dejado de tener utilidades importantes, nunca, y las clínicas tampoco. Entonces, y yo no estoy en contra del sistema del modelo económico mixto. Lo que creo yo que tiene que haber aquí es que tiene que haber más regulación, tiene que haber un modelo de atención de salud que pueda dar respuesta a la ciudadanía de forma clara, concreta y oportuna, y que el Parlamento y el Gobierno hoy día lamentablemente no han podido armar esta discusión o resolver esta discusión, este debate, a pesar que cuando se concordó esta norma, se concordó de esta manera porque se iba a discutir luego una propuesta que tiene que hacer el gobierno, un proyecto de ley para una reforma al sistema de salud, que es imperiosa. No podemos seguir con 3 millones y quiero corregir al diputado, efectivamente, no corregir, sino complementar, diputado. Los problemas de las listas de espera no vienen solo de este gobierno, vienen de muchos gobiernos atrás y que no se han dado respuesta y que no se ha podido resolver, y si el Parlamento o Chile, el país, no resuelve, no mejora el modelo de atención, el modelo de recaudación, no vamos a poder dar respuesta a esos 3 millones y probablemente esta lista de espera siga subiendo más. Cada vez que año que pase va a seguir aumentando porque el Estado no tiene forma de dar respuesta si es que no se inyectan más recursos, si no se subsidia de mejor manera también, a lo mejor, pero la salud no debiera ser mirada desde un punto de vista económico, sino más bien desde un punto de vista social urgente, necesario y básico. Diputado, también, tiempo para cerrar las ideas. No, respecto a este punto ya mencioné todo lo que me lo pertinente, y espero sí que podamos mejorar, porque en el fondo estamos hablando de algo tan esencial como la prestación de salud, y concuerdo con que tenemos que buscar un mecanismo que nos permita que las personas puedan tener una oportuna atención, y que es un tema además humano. O sea, hay una responsabilidad, ¿no es cierto? Recordemos incluso partiendo desde Bachelet, que fue la que prometió bajar las listas, si no ella renunciaba, y esas listas no bajaron. ¿Se acuerdan que fue todo un tema, ¿no es cierto? Ella sigue y luego catapulta políticamente, ¿verdad? Pero este es un tema que viene de tantos años, efectivamente. Ahora, sí también es verdad que un 50% se ha incrementado la lista en este gobierno, y también habla, ¿no es cierto?, de la administración, que con los mismos recursos, incluso más recursos, el resultado no ha sido favorable. Aquí no es solamente un tema de plata, tiene que ver con plata, pero también tiene que ver con gestión, y también con una flexibilidad que la ley podría otorgar para ayudar a salir. Y también hay una mirada muchas veces sesgada políticamente que no quiere la intervención de los privados, y eso dificulta que muchas veces la salida pueda estar ahí, en que los privados se hagan cargo, por ejemplo, de sacar esas listas de esperas, de hacerlas avanzar, y es una discusión también ideológica, yo lo comprendo y respeto a aquellos que piensan distinto, pero eso también ha impedido que esa gente que está en fila, que le importa un comino si se atiende en la clínica A o en el hospital B, lo importante es que lo operen luego, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, políticamente, y ahí es donde la política lamentablemente perjudica al ciudadano que está en la lista. Pero espero que podamos tener una solución. Creo que la esperanza está en que viene un nuevo gobierno, y yo espero que el futuro gobierno tenga las herramientas y cuente con los recursos y por supuesto la gestión, muy importante, para sacar adelante y disminuir esa lista.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en nuestro panel del día de hoy con Juan Valdés, analista político del Partido Socialista, concejal de La Granja, pronto a asumir el cargo, y con Stefan Schubert, diputado independiente de la bancada de Republicanos, que estaba ahí en ruta. Parece que también perdimos ahí el contacto con él, pero vamos a tratar de mejorar entonces esa comunicación. Ahora lo tenemos de vuelta ahí al diputado y a la vista. Cambiamos de tema y nos vamos a ir a lo que ha traído o los nuevos antecedentes en torno a el tema o el caso Hermosilla, pero particularmente por las filtraciones que han habido. En particular, quedarnos con esta orden de la Fiscalía de incautar el celular y el computador de Enrique Aldunate, representante de parlamentarios socialistas en la querella por el caso de Hermosilla, por presunta filtración de la carpeta de investigación. Esto ha traído obviamente bastantes reacciones, sin ir más lejos está también la salida del abogado dentro del equipo que apoya al Partido Socialista, y ahí también hablar un poco de los antecedentes que se entregan en prensa. Bio Chile, sin ir más lejos, ayer daba cuenta de aquello, que la Fiscalía obviamente está ahí atenta a estas filtraciones, luego que se concretara el allanamiento del estudio jurídico Zúñiga Campos, la denuncia de una de las abogadas que conforma las filas del bufete que representa al diputado del PS Daniel Manucheri como querellante en la causa, motivó la entrada y registro concedida de manera verbal por el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Hasta ahora en tribunales no se ha ventilado diligencias similares en contra de funcionarios del propio organismo persecutor que pudieron haber divulgado particularmente antecedentes, pero está el foco en lo que es esta situación que se vive con el abogado, que ya decíamos ha estado representando a parlamentarios del Partido Socialista, en este caso Enrique Aldunate. Quiero volver contigo, Juan, para partir este tema, para que me cuentes un poquito cómo lo están viendo desde la interna del PS y particularmente lo delicado que es al menos lo que se ha estado deslizando. Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque en algunos medios salió que él era un abogado que representaba al Partido Socialista, y eso no es así. Perfecto, que esto lo tomo de los medios que han salido, sí. Sí. Estoy comentando que él es un abogado que trabaja con los parlamentarios socialistas, que trabaja hace mucho tiempo con ellos, que nos ha representado en varias causas, pero que finalmente, bueno, está hoy día investigado por la Fiscalía, y lo que la bancada ha hecho es, primero, quitarle el patrocinio y poder de la causa propiamente tal, y además terminar el vínculo con la bancada socialista. ¿Qué es lo que corresponde en estos casos? Porque si eventualmente hubiera algún tipo de infracción o delito, esta debe ser investigada por la Fiscalía, y claramente si él hubiera cometido algún tipo de situaciones de esta naturaleza que están fuera del marco legal, no fue una cuestión que se hubiera instruido por parte de ningún diputado, y menos aún de la bancada del partido. Eso lo aclaró la bancada también en un comunicado. Eso también sí es lo que aclaraba la bancada, y lo hablaba también su jefe de bancada, Nelson Venegas, y en fin, es lo que corresponde. Además, esperemos que esto se investigue. Siempre hemos criticado las filtraciones en todas las causas que hemos conocido, en todas las formas que hemos conocido las filtraciones que han ocurrido en la Fiscalía, no de ahora, sino de siempre, de mucho tiempo, y que nunca llegaban a nada. Bueno, hoy día estamos viendo que se están haciendo investigaciones. Eso nos parece bien. Lo que uno espera es que se haga la investigación respecto de todas las filtraciones que han ocurrido, y que se persigan también a todos los responsables de aquellas, porque claramente intervienen o pudieran influir en el desarrollo de las causas para llegar a buenos resultados. Y aquí lo que importa es que se haga justicia, lo que importa es que se hagan las fiscalizaciones y que se hagan las investigaciones que correspondan en todas las causas, y que los tribunales y las fiscalías y las defensas también, por supuesto, puedan tener todos los antecedentes necesarios para que se llegue a la verdad en todos los casos que hemos conocido, y que no se distraigan de repente con filtraciones también que de pronto no hablan de lo medular del caso, de lo que pudiera haber, sino más bien de repente muchas cosas accesorias. En fin, aquí lo importante es que se conozca la verdad, que se establezcan las responsabilidades y que se haga la justicia que sea necesaria.
Diputado, voy con usted también para que me cuente un poquito cómo ha estado observando también este tema, algo que ya, tal como lo decía Juan, se ha estado arrastrando en el tiempo, lo que tiene que ver con estas filtraciones, de repente en situaciones bien delicadas y que pueden incluso de repente afectar a involucrados, personas que eventualmente están también como testigos, en fin, ¿cómo ves? Particularmente la arista y particularmente también el camino que está llevando este tema. Bueno, en primer lugar, muy lamentable que existan las filtraciones, ¿no es cierto? Y la forma en la que ocurrió. Llamaba la atención que las filtraciones perjudicaban a un solo sector y eso siempre llamó la atención y por lo tanto estaba claro que quien estaba filtrando era alguien de izquierda que quería perjudicar a la derecha de manera política y desde un comienzo eso fue evidente y así se señaló. Y ahora qué bueno que ya la Fiscalía adoptó, ¿no es cierto?, algunas medidas y está avanzando en una investigación respecto de esta lista, porque recordemos que es un delito filtrar las carpetas de investigación que en algunos casos esa es la finalidad, establece el secreto de la información con la finalidad de poder avanzar en la investigación. Cuando esa información se empieza a filtrar, en este caso con un fin político, pero tiene la repercusión de que la investigación fiscal muchas veces se puede ver perjudicada porque las personas se dan cuenta que están investigando, por ejemplo, desformalizadamente, porque destruyen evidencia que tiene que ver con, por ejemplo, comunicaciones. Por lo tanto, va a ser muy importante que, al igual que en los otros casos, aquí haya justicia. Aquí no podemos condenar a nadie a priori, más allá de los comentarios que puedan existir o de las sospechas que alguien tenga. Aquí lo importante es que haya una investigación seria que determine quién filtró, por instrucción de quién filtró y de qué forma quién, como enlace al interior del Ministerio Público, porque efectivamente no podemos seguir teniendo investigaciones que están siendo puestas en riesgo debido a este comportamiento irresponsable de entregar esta información con una finalidad política. Yo espero que se encuentren responsables, que se sancione. Aquí, bueno, este abogado tiene un vínculo evidente con el Partido Socialista, tanto así que el mismo partido hace un comunicado respecto de esto. Por lo tanto, me parece bien la reacción, ¿no es cierto?, de señalar que ya no tienen más vínculo con esta persona, pero lo importante aquí es que se determine en definitiva qué es lo que ocurrió, quiénes fueron y por qué entregaron tal o cual información y que eso se pueda dilucidar. Juan, vuelvo contigo, no solamente para ahondar tal vez en algunos de los puntos que señalaba el diputado, sino que además en algo que nos señalaba, las características que tienen muchas de estas informaciones más hacia un sector político que otro, que es lo que nos decía ahí el diputado. No sé también cómo ves aquello. Sí, le quiero decir al diputado que las filtraciones no son solo de la izquierda. Yo creo que el primer problema de la política es que todos tratamos de buscar responsables al otro lado de la vereda. Y nos colocamos en posiciones que en realidad no tienden a resolver los problemas que son institucionales. Chile tiene un problema grave institucional. En salud, como lo discutíamos delante, hoy día lo vemos también en el sistema judicial y de todo lo que ha ido ocurriendo, y esto no son filtraciones solamente que vienen desde un sector, yo no lo colocaría así. Yo creo que las filtraciones han afectado en todos los casos que hemos conocido, en todos, de izquierda, de derecha, y lo complejo es que hasta ahora la Fiscalía nunca había dado una respuesta o nunca había tenido una acción. A mí me parece bien que tome la iniciativa hoy día, esto yo lo he criticado varias veces, no solamente por los casos de connotación pública o política, sino también porque ¿qué pasa con aquellos casos que no conocemos, por ejemplo, que tienen que ver con persecución de narcotráfico o el crimen organizado? Porque esas filtraciones probablemente no salen en la prensa. La gracia de estas filtraciones es que salen en la prensa, entonces las conocemos. Sabemos que hay una filtración, a eso me refiero. No es que sea bueno, estoy diciendo que sabemos. Pero ¿qué pasa con las filtraciones que eventualmente pudieron ocurrir y que afectaran otro tipo de casos que son de complejidades sociales importantes y en las cuales yo supongo que estamos todos de acuerdo que hay que combatir con toda la fuerza y energía del Estado, ¿no? Entonces, hay que parar. Yo lo complicado aquí es que la Fiscalía no solamente tiene un hoyito, parece que tiene un colador donde se filtraba todo, porque aquí se filtra todo. Aquí no hay casos secretos, no hay protección a las víctimas, aquí no hay problemas de que las reservas del caso tienen que garantizar, digamos, la seguridad de las víctimas también, sino que aquí se filtra a todos. Entonces es un problema porque yo, por ejemplo, coloco un ejemplo bien concreto. Yo soy de la comuna de La Granja y hablo con muchas personas de allá y el miedo que tienen los vecinos de denunciar casos de narcotráfico, crimen organizado, es que porque después los delincuentes se enteran de quiénes son los que hacen las denuncias, inclusive cuando tienen que hacerse denuncia segura, ¿no? Entonces es bien complicado el tema de las filtraciones y yo creo que esto tiene que tomarse no solamente como una disputa de trincheras, sino más bien mirando qué es lo que ocurre efectiva y afecta efectivamente a las personas más allá de la connotación pública que pudiera tener un caso que de por sí es grave. No estoy diciendo que los casos Hermosilla, Monsalve y otros casos que hemos conocido no sean graves. Yo creo que son muy graves y se tienen que investigar hasta el final.
y espero que se llegue a juicio y que no terminen en clases de ética. Lo que yo espero es eso, y que además, pero que además se corrija el sistema, cosa tal de que efectivamente dé garantías de que cuando existen denuncias, cuando las personas van a un tribunal confiando en que los tribunales los van a proteger, finalmente no termine siendo al revés y dejando expuesta a la ciudadanía o a cualquiera a la falta de ética, tal vez, o a la falta de profesionalismo por parte de la Fiscalía, que no logra mantener en reserva casos que tienen que ser reservados por distintas naturalezas. Diputado, vuelvo con usted y ya casi tal vez para ir cerrando ideas, está el tema del grado de aprendizaje que se pueda tomar acá. Muchos han hablado también de lo que tiene que ver con una reforma a nivel de Poder Judicial, ir tal vez afinando muchos procedimientos. En fin, le dejo también la palabra para hablar de aquello, ya que lo dejó entrever Juan. Está silenciado ahí, no lo escuchamos, diputado. No sé si está silenciado de allá. Sí, Sí. me había muteado para no colar ruido. Sí, bueno, efectivamente las filtraciones ya estaban siendo una práctica habitual. Recordemos el caso de la denuncia en contra del presidente de la República, que también se filtró, y podemos leer en la prensa los correos electrónicos que se intercambiaban. O sea, efectivamente esto ya está siendo una práctica casi habitual. Y yo creo que tenemos que cuidar el Ministerio Público. El Ministerio Público, dentro de toda esta crisis que hemos vivido estos últimos años, en particular este último año, donde a raíz del caso Hermosilla veíamos, ¿no es cierto?, algunos ministros del Poder Judicial, siempre el que estaba, ¿no es cierto?, en su lugar era el Ministerio Público. A pesar de que eran altas autoridades, el Ministerio Público actuando. Tenemos un Ministerio Público actuando en contra de un ex subsecretario muy poderoso. Eso habla muy bien de Chile, pero por lo mismo tenemos que cuidar este Ministerio Público. Y no es posible que haya una investigación polémica o con interés político o periodístico y que empiecen distintos funcionarios a meterse al sistema, como se comprobó en el caso, como digo, del presidente de la República, en distintos puntos del país. Después esa información está disponible y se hace uso de esa información de manera que no corresponde y que pone en riesgo de nuevo la investigación de distintos delitos, que es importante. Y en este caso, insisto, las filtraciones han ocurrido en distintas causas y distintas personas, pero en el caso particular de Hermosilla, lo que llamaba la atención y lo que se señaló en más de una oportunidad era que la información que se filtraba iba en perjuicio de gente de un sector que era de oposición. Y eso ha sido algo evidente que se mencionó en un principio. Por eso se especulaba y se pensaba que quien filtraba era alguien que era más bien del oficialismo y que quería perjudicar a la oposición. Yo me alegro que eso se detenga, me alegro que a esas personas se les impida seguir haciendo esto y además que sean sancionadas, porque estas normas están. Aquí no hay que legislar. Está prohibido en una causa que su carpeta ha sido declarada secreta que esa información la conozcan otros fuera de los abogados de las partes. Y eso también es lo que ocurre en este caso. Estamos hablando de que eventualmente se está investigando, no hay una sentencia, el abogado de uno de los querellantes sería el que habría accedido a esta información que después se hace pública. Ahora, eso no lo podemos evitar, porque aunque pongamos secreto y el sistema esté blindado, a las partes no se le puede impedir el acceso a la carpeta, si es querellante. Entonces también, ojo ahí con la ética. El rol y la ética, por supuesto. Primero la ética, pero además el rol de aquellos que intervienen como querellantes. ¿Tiene real interés en la causa o tiene interés de acceder a la carpeta a la causa? Eso también es algo que yo creo que como ciudadanía tenemos que velar, y tal vez sí eso ameritaría alguna reforma, a pesar de que hay causas donde efectivamente terceros que no son directamente los involucrados pueden entablar acciones, pero también hay que ver el acceso a la información que se le da a aquellas personas, y tal vez ahí sí podríamos hacer alguna modificación cuando ellos no son parte, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente tendríamos que llegar a esa modificación producto del abuso, ¿no es cierto?, de eventualmente, y digo eventualmente porque no está aprobado, de este abogado y de parte de su equipo, de acceder para luego hacer pública información, más allá de tal vez tener realmente el ánimo de interponer una querella y conocer respecto y accionar como un ciudadano interesado en una causa de interés público. Juan, ¿querías apuntar algo? ¿Me da la impresión? Sí. Brevemente, quería que nos queda poco tiempo. De que, ya, perfecto. No, solamente decirle que si estas infiltraciones afectan a gente de derecha, no es porque la gente de derecha no esté vinculada. Efectivamente afecta a altos funcionarios del gobierno del presidente Piñera y a muchas otras personas más que han tenido vínculos hacia la derecha y que han aprovechado, al parecer, por lo que se ha ido conociendo, por intermedio de la misma investigación, es que habrían tenido vínculos, digamos, con favorecer a algunas empresas respecto de proyectos inmobiliarios y otro tipo de situaciones más, que yo considero que hay que corregir. Sí, diputado, réplica brevemente. Yo solamente quiero precisar, yo no he dicho que la información que se ha filtrado sea o no cierta. Lo que estoy diciendo es que no se puede filtrar la información, porque esas investigaciones deberían ser
distintas. Por lo tanto, ese es el punto, las filtraciones, no el contenido de lo infiltrado, de lo que se ha filtrado, porque recordemos en el otro caso, el que se vio perjudicado con las filtraciones fue el presidente de la República. Y me parece que, a pesar de que yo soy opositor a él, no es correcto que se sepa por la prensa lo que aún es parte de una investigación, porque se pone en riesgo la investigación. Y a mí me interesa que el presidente de la República u otras personas que son objeto de investigación tengan un juicio justo y no que se ande filtrando por la prensa, más allá si el contenido del correo electrónico que le escribía a la persona a él y que él le escribía de vuelta es exacto o no, y si hay ahí o no un delito. Debe investigarse este delito por las vías correspondientes y respetando el debido proceso. Si empezamos a saltarnos el debido proceso cuando nos parece que la causa es justa, creo que ahí tenemos un serio problema de respeto de los derechos y por lo tanto un serio problema para el sistema judicial. Y es ahí donde creo yo no tenemos que llegar. 9:55, no me queda más que agradecerle a Juan Valdés, a Stefan Schubert, que nos acompañaron el día de hoy. Que les vaya bien a Juan asumiendo el cargo de concejal el día de hoy, al diputado Gracias. ahí en la ceremonia que va a estar participando en la región de la Araucanía, sacándonos pica además con el paisaje que nos estaba mostrando recién. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Chao, chao.